Nayara. Ya estamos muy bien. Hola a todos y todas, entonces, bienvenidos. Perdón. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars de Hace Clic, fortaleciendo la capacidad de jóvenes de LAC. Vamos a empezar ahora. Estamos esperando un minutito para que si otras personas vienen también y están un poco atrasados, pero ya vamos a empezar. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente, Nayara. Muy bien, muy bien. Entonces, pues la primera cosa es que yo pido perdón por mi español, que no es tan bueno. Yo soy Nayara, yo soy de Brasil y yo soy una de las coordinadoras generales de Engajamundo y yo voy a presentar acá que en verdad Engajamundo es una de las organizaciones que está realizando este ciclo de webinares junto con la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que está acá Paula presentando la red. Muy bien, Paula gracias. quiere presentar. Como tú decías, este es un proyecto que hemos liderado con Engajamundo de Brasil y la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Nosotros somos una red que es una iniciativa de UNESCO y Fundación Avina y que nuclea investigadores y centros de investigación de países de América Latina y nos especializamos en acercar el conocimiento científico a la toma de decisiones. Estas redes, o sea, nosotros en Gallamundo y la red regional, estamos nucleados dentro de lo que es ClickHub, que es una red de gestión de conocimiento para la acción climática que nuclea 18 redes de América Latina y que es coordinado y por la Fundación Futuro Latinoamericano y la Alianza Clima y Desarrollo. Junto con Engajamundo y la red hemos presentado este proyecto para fortalecer capacidades de jóvenes de América Latina que estamos iniciando en el día de hoy con este ciclo de webinars y que vamos a estar desarrollando más actividades durante todo el año. Muchas gracias, Nayara. Te vuelvo a dar la palabra. Gracias, Paula. Gracias por presentar también a todas las redes. Y también para que vosotros saben, Engajamundo es una red de jóvenes de Brasil y actuamos con la formación de los jóvenes para que estos se ven como grandes líderes, como personas que pueden actuar para los impactos socioambientales de las actividades que empiezan en el mundo. Entonces, yo voy a presentar ahora nuestros palestrantes. Entonces, este es el primer webinar de un ciclo de 3 webinares. Hoy vamos a presentar un poco de qué es la crisis climática en una perspectiva de América Latina. Y estas son las 5 personas que van a presentar este contenido para vosotros. Entonces, que tenemos Clara, que es de Uruguay y fue coordinadora de Fridays for Future Uruguay, es orientadora de AFS, Programas Interculturales, estudia Relaciones Internacionales. Paulo es de Brasil, es el coordinador del grupo de trabajos de cambio climático de Engajamundo y fuera para todas las COPs, no, es una broma, para la COP24, la COP25. Nikki es de Argentina, es la cofundadora de Jóvenes para el Clima de Argentina. En el mes de marzo de 2020 fue seleccionada como una de las Champions para trabajar por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y tenemos, tenemos Areta, perdona que yo no puedo meter en nada acá. Entonces, que tenemos Areta, que también es de Brasil, es actualmente la coordinadora nacional también brasileña de Engajamundo, es científico ambiental por formación, activista social y ambiental por pasión. Y tenemos también Igor, que es ingeniero ambiental, es el
coordinador también de este proyecto. Y también para las COPs 24, 25 y también para el Foro Mundial del Agua. Yo creo que es esto y ahora yo voy a pasar la palabra para Areta, que vas a presentar, vas a empezar nuestra presentación en nuestro webinar y Areta vas a hablar en portugués y si necesitan, Igor va a hacer un poco de la traducción de que ella va a hablar. Dale. Perdona que yo me olvidé. Presento la agenda para vosotros, entonces que vamos a hablar un poco de qué es la crisis climática, después la importancia de involucrarse, un poco de justicia climática y ahí, por fin, los desafíos de la región de América Latina. Entonces, Areta, ahora, por favor. Perdón, Nayara, lo que sí vamos a hacer es que quien esté hablando mantenga su cámara encendida, así que si quieren Igor, Nicky, Paulo y tú, bajan sus cámaras y vemos solo a Areta en este momento. Bien. Olá, boa tarde a todos. A minha câmera eu acho que está travada, mas eu não. No, eu vou falar sobre... Oi? Te estamos escuchando perfectamente, así que tú adelante. Ah, sim, ok. Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é a crise climática, né? Então, a crise climática, hoje em dia, nós acreditamos que a crise climática ela é causada antropicamente, né? Pelo ser humano, diante de vários processos industriais que vêm acontecendo ao longo dos anos, né? Tem-se mais ou menos como marco a Revolução Industrial, que foi quando surgiu mais atenção, que teve a Primavera Silenciosa, o relatório de Brundtland, em que foi levantada essa questão sobre o meio ambiente. Então, já vem sendo, desde aquela época, questionado o porquê, vem sendo questionado como o ser humano tem influenciado esse aquecimento do planeta Terra. Então, existem fenômenos naturais, como o El Niño e Laninha, porém, nesse momento, a gente discute aqui o que tem sido feito pelo ser humano, o quanto que isso tem afetado a gente. Então, a temperatura da Terra, ela está realmente ligada a esses fenômenos antropogênicos, antrópicos, e tem se mudado a composição química, né, por vários motivos, por tudo isso que a gente está construindo, esse consumo em massa, e toda essa falta de cuidado com o planeta. Pode passar. Nayara? Nossa. E aí, com tudo isso que está acontecendo, eu trouxe esse mapa para a gente dar uma olhada sobre como que o planeta tem se aquecido ao longo dos anos, né? O mapa vai de 1901 até 2012 e mostra as ondas de onde está mais quente e onde aqueceu menos, né? A gente pode perceber que o planeta inteiro aqueceu pelo menos 1 grau, a grande maioria do planeta, né? Pode passar, por favor. E mais um pouco dessa evolução, né, da temperatura média ao longo dos anos, né? Aí agora a gente tem um mapa que mostra de 1986 a 2005, o quanto que aumentou, né? E tem um segundo mapa mostrando o quanto pode aumentar se não fizermos nada com relação ao que está acontecendo, que é de 2081 a 2100. Esse mapa da direita, que está tudo bem mais vermelho, tem áreas que estão, inclusive, roxas, que equivalem a 11 graus Celsius. Pode passar. Aqui tem esse GIF que mostra o quanto que as emissões aumentam
ao longo dos anos, né? E em questão de emissões, as emissões são causadas pela queima de combustíveis fósseis, a mudança de uso do solo, agroindústria, processos industriais e eliminação de resíduos sólidos. Ou seja, todos esses processos fazem com que sejam emitidas mais emissões, né? E nesse GIF a gente consegue ver o quanto que essas emissões aquecem o planeta. Pode passar. E aqui, com relação às mudanças climáticas, né, a gente traz o maior dos motivos, que são as emissões dos gases de efeito estufa. E aqui e os outros que estão em cinza são todos tudo que as mudanças climáticas têm causado, né? Tem causado enchentes, aumento de tempestades extremas, elevação do nível do mar, desertificação, aumento do alcance das doenças tropicais, alagamento de países, entre outros, né? Então, a gente tem todos esses problemas, inclusive as migrações climáticas, que é um problema social também, né? E a gente vê que as mudanças climáticas, elas afetam socialmente, economicamente e sem contar com todos esses fenômenos naturais que acontecem. Pode passar. Então, a crise climática ela causa, né, como eu já disse, inundações secas, tempestades tropicais, derretimento das calotas de gelo e o aumento do nível do mar. Aí eu trouxe essa foto só para dar uma chocada, assim, né? Um peixe no oceano e que em alguns anos pode estar num lugar que ressecou, né? Que foi afetado pela seca. Pode passar. Então, eu trago aqui que a crise climática, além de tudo, né, como eu já disse, traz essas desigualdades nos problemas sociais, problemas de saúde, né, tem problemas respiratórios, problemas de doenças mesmo, né, e econômicos, querendo ou não, né. E tem também a questão da extinção das outras espécies, né? Porque a gente fala muito sobre o quanto que isso afeta a gente como ser humano e esquece um pouco das outras espécies, né? Então, muitas extinções são causadas por conta das mudanças climáticas. E aí a pergunta, né? O que podemos fazer? Pode passar. E pensando em toda essa problemática do clima, né? A ONU trouxe alguns acordos que foram assinados, um em 1997, que foi o Protocolo de Quioto, e outro que é o Acordo de Paris. Sobre o Acordo de Paris, eu vou falar mais um pouquinho no próximo slide. Pode passar. Então, o Acordo de Paris, ele estabelece NDCs, que são formas de os países se comportarem de forma a diminuir esses problemas das mudanças climáticas. E essas NDCs, elas se relacionam de um país para o outro. Né? O principal objetivo é limitar o aumento da temperatura da Terra a 2 graus Celsius, só que com o tempo, né, isso num nível pré-industrial, mas prosseguir nos esforços de aumentar apenas 1,5 grau. Também tem a questão da descarbonização para 2050, direitos humanos, né, sobre todas as questões sociais que as mudanças climáticas englobam, e a transferência de tecnologia, né, a reinvenção, como que a tecnologia pode ajudar em frente à luta contra as mudanças climáticas. Pronto.
Ahora irías tú, Nikki, sí, pero no te estamos escuchando. Creo que hay algún problema con tu micrófono. A ver si pudieras intentar probar a hablar. Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. Perfecto, ahora sí. Bueno, un poco entonces Areta nos estuvo contando cuál es el panorama para entender un poco qué es la crisis climática y un poco de lo que yo les voy a hablar no es tanto de algo técnico, sino de esto. ¿Por qué es importante entonces que nos involucremos? ¿Cuál es el rol entonces que tiene la juventud y por qué es tan importante? Como ya sabemos, a pesar de que tenemos estos tratados internacionales, de que cada país tenga sus leyes que un poco regulan todas las cuestiones ambientales, los grados siguen aumentando y se dice que para fin de siglo, si seguimos con las contribuciones actuales que tiene cada país, vamos en rumbo a 3 o 4 grados, esto teniendo en cuenta si Estados Unidos sale del Acuerdo de París, así que eso va a depender mucho de las acciones que se tomen en los próximos años, pero estamos en este panorama, ¿no? Que es un poco lo que nos contaba Areta con todas las consecuencias que esto trae. Ahora, ¿por qué a partir del año pasado se empezó a poner tan en agenda el tema de la crisis climática? Un poco a partir de la irrupción de los movimientos juveniles alrededor del mundo, que para mí es un hecho que va a cambiar mucho lo que es la crisis climática porque logramos que se instale, por un lado, un poco resignificar el ecologismo y tratarlo como una cuestión de justicia climática, entendiendo que no hay justicia social sin justicia climática, que es un tema que lo vamos a estar lo va a estar charlando en realidad Clara y Paulo más adelante, pero sí me parece importante que eso fue como un logro mucho de la juventud. Antes lo ambiental se lo veía como algo aislado de todas las cuestiones sociales y logramos que eso un poco quede como que justamente no se puede separar. Y a partir del año pasado empezamos a hacer marchas exigiendo acción climática, que para mí fueron esenciales para lograr esas políticas públicas que necesitamos para generar estos cambios sin precedentes que se necesitan para el cambio climático. ¿Por qué? Porque una también de los logros de la juventud del año pasado fue identificar que con acciones individuales como reciclar, ser vegetariano, un montón de cosas que uno puede hacer, son esenciales para dar ese cambio que necesitamos, pero que no nos podemos conformar con eso porque lo que necesitamos son cambios aún más grandes. Y esos cambios aún más grandes tienen que ver con exigir políticas públicas. Y las políticas públicas, por ejemplo, una ley, no es solo exigir, bueno, que se apruebe la ley que regula el tema de los bosques en cada país. Porque, por ejemplo, yo soy de Argentina, en Argentina tenemos una ley que regula el tema de los bosques, sin embargo no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque la mayoría de las personas ni siquiera la conoce. Entonces me parece que ahí tenemos un rol central que es poder generar esa conciencia colectiva de poder exigir esas políticas públicas, pero también de que después se lleven realmente a cabo. Y un poco, para mí, ¿por qué la juventud tenemos ese rol? Creo que es un poco una obligación, entre comillas, porque si lo vemos desde un lado capaz más obvio, es porque somos esa generación que más afectada se va a ver en un futuro. Y necesitamos luchar hoy en día, exigir acción climática para garantizarnos un futuro digno, porque muchos de los derechos que tenemos hoy en día, como el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, van a ser privilegios para muy pocas personas en un futuro. Eso capaz es el lado más obvio, pero creo que es más profundo que eso y que tiene que ver un poco con las características que tiene la juventud, que si bien no es que toda la juventud es igual, digo, no es que somos todos iguales, pero sí que compartimos esto de cuestionar mucho más lo que nos rodea y un poco desnaturalizar ciertas cosas que capaz otras generaciones las dan mucho más por sentado. Por ejemplo, ¿a qué llamamos desarrollo económico si pone en riesgo nuestro futuro? En la mayoría de nuestra región tenemos el problema del fracking, de la megaminería, y eso se lo sigue viendo el tema del petróleo como el desarrollo de nuestro país, la esperanza que tenemos como países de desarrollarnos, y sin embargo la juventud entiende que, bueno, esos desarrollos y justamente pone el riesgo al futuro de nuestras generaciones y al presente de muchas personas. O otra pregunta, ¿por qué llamamos basura lo que llamamos basura si en realidad puede reciclarse, si puede pasarse hacia otro tipo de uso, ¿no? Me parece que todas estas cosas son cosas que la juventud tiene un rol esencial y que por eso es necesario que nos involucremos y que sigamos resignificando, interpretando todo el tiempo lo que es la crisis climática. Para un
quería contar un ejemplo. Yo soy de Argentina, de Jóvenes por el Clima, y el año pasado, al igual que en muchos lugares de la región, logramos que se declare al país en emergencia climática y ecológica. Y si bien esto fue algo simbólico, no es que el Estado se comprometía a hacer algo a partir de eso, era muy importante porque de la nada nadie hablaba de cambio climático hasta el año pasado, por lo menos en mi país y en la mayoría de los países, y a partir de la erupción de estos movimientos juveniles se empezó a instalar el tema y logramos que el propio Congreso diga que estamos en emergencia climática y ecológica. Pero lo que me parece importante de este hecho es que esto se logró a partir de las movilizaciones que logramos hacer, porque las movilizaciones, la gente iba con carteles diciendo que se declara el país en emergencia climática y ecológica, y a partir de eso fue que logramos que después el Congreso tome esta decisión. Y de ahí me parece que el rol de las movilizaciones es esencial, y que esto es algo que se dio a lo largo de todo el mundo. Así que bueno, lo que les quería contar un poco es eso, y también que no, a veces vemos como el hecho de involucrarnos en lo que es la incidencia política como algo muy inaccesible, que lo hacen muy pocas personas o que no tenemos el derecho de poder hacerlo, cuando en realidad es mucho más accesible de lo que pensamos. Es nuestro derecho poder ir y hablar con los senadores, con los diputados, con nuestro presidente, con las personas que nos gobiernan, que a veces los tenemos como que son muy superiores a nosotros, pero sin embargo están ahí para representarnos, y es un poco su responsabilidad y también nuestra responsabilidad poder acercarles nuestros reclamos y poder hacer justamente que tomen las medidas que tengan que tomar para garantizarnos ese futuro que necesitamos. Así que un poco lo que les quería contar era esto, algunos ejemplos de la región, por qué es importante la juventud. De nuevo, esto es un poco mi criterio de por qué es importante que la juventud se involucre, pero me parece importante que cada persona que está acá escuchando pueda replantearse también cuál es su rol, desde qué lado quiere ayudar. Sí creo que es importante que nos organicemos, creo que mientras más organizados y juntos estemos en esta lucha, más cosas vamos a lograr, y para mí las movilizaciones son un claro ejemplo. Ahora en muchos de los países todavía no se puede salir, seguimos estando en cuarentena, entonces es un poco encontrar nuevas herramientas de lucha, que muchas tienen que ver con el uso de las redes sociales, desde publicar información, difundir información, hasta mandarle mails a diputados. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional. Hoy en día, si bien no podemos salir a las calles, en Argentina estamos mandándole mails y teniendo reuniones virtuales con diferentes senadores. Me parece que las posibilidades son muchas, que ojalá podamos volvernos a encontrar en las calles, y que es la mejor manera y la más linda y capaz más efectiva, pero que igual tenemos la necesidad de seguir haciéndolo aún hoy en día. Así que les invito un poco a replantearse eso, cuáles piensan que puede ser su rol, investigar qué organizaciones, qué movimientos existen en sus países para poder involucrarse y poder sumarse a esta lucha. Niki, muy bueno lo que tú dejas planteado como pregunta para los demás, para los asistentes que están, que aprovecho esta pregunta abierta de cómo cada uno se imagina cómo puede aportar en esta acción climática desde su rol, y los invito a que, como después al final vamos a tener un espacio más de intercambio entre todos, si quieren ir poniendo, bueno, su nombre, su país, su edad, y bueno, una pregunta o una reflexión que también quieran compartir. Hay un sector que se llama panel de preguntas, y pueden ponerlo ahí para que después podamos retomar esto que deja planteado Niki. Perfecto. Ahora, en realidad, le tocaba el turno a Clara Rivero de Uruguay, pero ha tenido un inconveniente con su conexión. Entonces, Igor Vieira de Brasil va a comenzar con esta parte de la presentación. Todo tuyo, Igor. Hola a todos. Por ahora vamos a tener algunas imágenes para hablar y reflexionar un poco sobre las causas y efectos de la crisis climática en las poblaciones en los países. Y podemos ver que los países del norte global, los que tienen más condiciones y los más ricos, enfrentan la crisis de forma más efectiva, pero las Naciones Unidas prevén en los acuerdos que estos países deben
de alguna forma, por medio de los NDMGs, pérdida y daños, transferencia tecnológica, como se habló ahorita, que exista un investimento en los países que están en desenvolvimiento, como los países de la región de América Latina y Caribe. Nayara. Este mapa podemos entender un poco del escenario de las disparidades económicas en las regiones del globo. Y vemos que la región de América Latina y Caribe son una de las más afectadas con esto. Lo que hace con que el movimiento de combate a la crisis sea muy más difícil que en países que están viviendo en otro escenario de más conforto. Nayara. Eso nos hace reflexionar también que esos países que tienen plata emiten más carbono que los otros y se desenvuelve un proceso de entender cómo nosotros como personas y la sociedad vivimos en ese sistema que alimenta la crisis con la forma que vivimos. Eso todo nos lleva a un lugar de entender cómo funciona la justicia climática y por eso Pablo va a hablar un poco en lo que es, cómo surgió. Paulo? Olá, olá. A minha internet caiu bem na hora, mas voltou. Então, falando um pouco sobre a justiça ambiental e climática, né? A justiça ambiental, ela se iniciou na década de 80, lá nos Estados Unidos, quando um grupo de pessoas, né, começaram a ficar bem prejudicadas e incomodadas quando uma certa empresa começou a despejar alguns resíduos tóxicos, né, em alguns bairros mais pobres e também na zona rural dos Estados Unidos. Então, após isso, teve um surgimento grande de vários protestos e processos também jurídicos contra essa empresa, né? Então, após isso, teve um boom assim sobre a justiça ambiental, né? Que nasceu nos Estados Unidos. Então, é um termo que até então não é tão antigo assim. O conceito da justiça climática, ela é um desdobramento da justiça ambiental, né? Ela surge como um termo usado para envolver o aquecimento global com questões sociais, éticas e políticas também, né? E sempre meio que pensando que o grupo de pessoas que menos emitem, que menos participam do aquecimento global em si são aqueles grupos que mais sofrem com esse impacto das mudanças climáticas. Passa, por favor. Então, né, a justiça climática ela é um pouco diferente do movimento ambiental, né? Já que o movimento ambiental ele tem uma visão mais ampla sempre da degradação do meio ambiente, de ecossistemas e da biodiversidade, né? E sempre tendo em mente que quando a gente fala de grupos marginalizados, né, que são os grupos que até então não era o grande foco dos ambientalistas, né, para falar desses impactos ambientais que também causam
um grande impacto em pessoas, em vida, que são os pretos, são as pessoas indígenas, né, as pessoas LGBTs, que são um grupo mais vulneráveis em várias questões, além da questão do clima. Passa, por favor. Então, um fator que é muito importante quando a gente fala da justiça climática, né, que são o movimento de pessoas da base, ou seja, são aquelas pessoas que estão na linha de frente no combate das mudanças climáticas, né, que são principalmente as pessoas indígenas e de comunidades tradicionais. Então, eles sempre, dentro da luta deles, tem a grande importância, né, delas ficarem 100% super envolvidas em espaços de tomadas de decisão, né, principalmente a nível internacional, quando se fala de conferências da ONU, onde as pessoas indígenas e de comunidades tradicionais, elas não têm muito espaço de fala. Então, é um espaço onde são meio que tomadas todas as decisões, né, contra as mudanças climáticas, né. Esse grupo de pessoas que são mais atingidas não tem voz. Então, é sempre nesse sentido de tentar envolver, né, esse grupo de pessoas nesses espaços de poder. Então, algumas ferramentas que esses grupos usam, né, para poder influenciar de fato os tomadores de decisão são ferramentas de ativismo, né, de advocacy, sempre no sentido de levar todas essas demandas, né, para que elas sejam sempre escutadas, né, pelas pessoas que estão na frente desses acordos e processos. Então, falando em outras palavras, a justiça climática é feita pelo o poder das pessoas em si, né, que estão sempre na linha de frente. Então, é o poder do o coletivo que move todas as ações quando se fala em justiça climática. Pode avançar, por favor. Acho que é isso. Então, não sei se a Clara já chegou. No, no he llegado y vamos a proseguir a darle. Entonces, fusionando la acción climática en América Latina y Caribe, ¿cómo hacer? La América Latina y Caribe es importantísima en la batalla global contra el cambio climático, porque uno de los mayores factores, porque tenemos el mayor bosque tropical del mundo, el más grande. Al mismo tiempo, tenemos muchos países que son completamente vulnerables a las amenazas que el cambio climático se muestra, desde el aumento del nivel del mar hasta inundaciones, tormentas violentas y el propio desmatamiento también. La comunidad climática y científica y activistas y todos pensábamos que 2020 sería un año de oportunidades para enfrentar la crisis, pero surgió un nuevo obstáculo que ha afectado toda la agenda climática y toda la agenda del mundo, que es el coronavirus, que llevó la ONU a posponer la COP26 que sucedería este año en Glasgow, en Reino Unido. Pero por tenermos la COP solamente en el próximo año no significa que la acción climática esté cancelada en la América Latina,
porque los gobiernos deben empezar a preparar su visión colectiva para 2050. ¿Cómo vamos a descarbonizar los países de América Latina y Caribe hasta 2050? ¿Cómo vamos a llegar allá? Los gobiernos deben empezar a preparar toda su visión antes de fin de año y a presentarlas. Los países de América Latina y Caribe que firmaran el Acuerdo de París deberán presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que ahorita he hablado cuando empezamos el webinario, las NDCs. Las NDCs son planes de acción climática a través de los cuales los países establecen sus objetivos de mitigación, reducción de las emisiones, de adaptación a los efectos del cambio climático, y se espera que esos objetivos limiten el aumento de la temperatura en 1.5 grados hasta el fin del ciclo, para evitar impactos más devastadores para las próximas generaciones. En América Latina, algunos países han declarado su intención de presentarlos hasta el fin de año, pero hasta ahora solamente Chile ha cumplido su promesa. Nayara. Es un poco difícil pensar que la acción climática sea una prioridad en el escenario de coronavirus y también con las crisis económicas y sociales. Por eso, la justicia climática es una gran herramienta en este proceso de acción climática en América Latina y Caribe, ya que necesitamos, en cuanto a región, de apoyo financiero para implementar políticas climáticas más ambiciosas. Todo esto se fue acentuado con la situación global que estamos viviendo por ahora, y esa situación ha tomado toda la atención del gobierno latinoamericanos. Una herramienta muy importante en este proceso de justicia climática y de acción climática en la América Latina y Caribe es el Acuerdo de Escazú. Nayara. Este acuerdo es particularmente urgente y necesario para detener la crisis climática, porque él habla también sobre personas, las personas que están en la línea de frente del enfrentamiento de la crisis climática, que son las responsables por defender los bosques, los ecosistemas, y es urgente para detener los ataques contra activistas y comunidades locales e indígenas que defienden el medio ambiente en América Latina y Caribe, que es la región más peligrosa del mundo para ese tipo de actividad y para ese tipo de trabajo. Entre los problemas más urgentes que enfrentan los países latinoamericanos, tenemos la impunidad desenfrenada para quien cometen delitos contra activistas ambientales, el incumplimiento de derechos de las comunidades tradicionales e indígenas, y principalmente la consulta previa sobre los posibles impactos de proyectos de desarrollo y las dificultades de acceso a la información a las comunidades de la población. Una de las herramientas de acción climática en Latinoamérica y Caribe es la información sobre temas ambientales que se relacionen con la crisis climática. Nayara. Entonces, ¿por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Porque va a proporcionar para los ciudadanos un mayor acceso a la información pública sobre cuestiones ambientales, incluso proyectos de desarrollo. Va a promover una mayor participación ciudadana en toma de decisiones, que es una cosa importantísima en esta caminada. Va a proporcionar también un acceso más fácil a justicia en asuntos ambientales. ¿Y cómo se va a Escazú? ¿Cómo está la situación del acuerdo hasta ahora? 11 de 33 países de América Latina y Caribe deben de ratificar
el acuerdo antes que le entre en vigor. De estos, 8 lo han ratificado. Otros 14 países han firmado el acuerdo, pero aún necesitan ratificarlo. 11 países aún no han firmado el acuerdo y 2 países han declarado públicamente que firmarían, Colombia y Chile. Sin embargo, Colombia revisó su posición en diciembre de 2019 y firmó el acuerdo. Entonces, estas son cosas muy importantes para nosotros en cuanto a personas que viven y que son de la región de Latinoamérica y Caribe, para que podamos tomar e incidir en procesos de toma de decisiones, en la toma de decisiones. Muy bien, Igor. Paola. En realidad, hola. Muy bien, Igor. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de haber presentado un poco más. Estas cosas pasan, hay veces que a alguien se le cae el internet o tiene problemas en el acceso, entonces gracias por el doble esfuerzo de haber presentado no solo tu parte, sino además la parte que estaba preparada para Clara. Gracias a todos los chicos. Yo los invito a que prendan sus cámaras, a ver si pueden, y vamos a tener un espacio de intercambio y de diálogo con las personas que están acá, con los chicos que están acá. Yo no sé si se anima Priscila, Manuela, personas que ya se han presentado y han hecho alguna pregunta, si se animan a hacerlo directamente ustedes para tener, además de las voces de los chicos, otras voces. Manuela y Priscila, yo les voy a dar les voy a poner el micrófono, se los voy a activar para que ustedes puedan presentarse y que puedan con conexión de audio. No sé, Priscila, si... Priscila de Los Ángeles. Bueno, Priscila, les cuento que se presentó hace un momento, es de Huanaco, Perú, tiene 27 años, y después Manuela, que hace una pregunta, pero me resulta mucho más rico, Manuela, si pudieras, si te animás a realizar tu pregunta. Si no, bueno, si tenés algún problema con la conexión de audio, la formulo yo. ¿Manuela? Bueno, lamentablemente Manuela se ve que tiene algún problema también con su conexión de audio. Manuela Díaz. Manuela dice que está hablando. No te escuchamos, Manuela. A ver, vamos a intentar un poco más. A ver. Me dice que no estás, me dice que estás con conexión de audio, pero por algún motivo no te estamos escuchando, Manuela. ¿Vos me escuchás a mí correctamente? Si puedes confirmarme en el panel. Sí. Bueno, quizás mientras Manuela puede solucionar el problema, yo voy a formular tu pregunta, que me parece muy interesante. Tú, Igor, hablabas ahora, Manuela es de Colombia, de Cali, y ella preguntaba qué significaba rectificar y por qué se debe firmar y rectificar los países. Igor, me parece que esto iba más en línea con lo que tú estabas presentando ahora del acuerdo de Escazú. Hola, ya Sí. se puede hablar. Qué pena. Manuela. Y ya se puede escuchar. Ya solucioné. Bueno, pues con lo que hablabas, pues mi nombre es Manuela, soy de Cali, Colombia, y pues tengo 18 años. En este Hola. momento estoy estudiando en la Universidad del Valle, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y pues esta charla pues me ha parecido bastante interesante. Y sí, mi pregunta era que realmente no entendí. Qué significaba ratificar y por qué pues los países, pues hay algunos países que ya firmaron pero necesitan ratificar, entonces pues esa era mi pregunta, gracias. Sí,
Sí, ok. Si olvido alguna cosa, por favor, ayúdame, Nikki, porque también entiende de acuerdo de Escazú. Y la cuestión es, los países que han firmado son países que cuando empezó el proceso de decidir sobre el acuerdo, han firmado el compromiso. Pero hasta el fin de año, esos países necesitan reafirmar que están de acuerdo con las cosas del acuerdo y es llevar para sus países discutir en la toma de decisiones locales y aceptar las cuestiones del acuerdo. Esto es el proceso de ratificar. De ratificar, sí. Gracias, padre. No sé, Nikki, capaz que también tú querés complementar algo, como decía Igor, sobre este punto. Creo que Nikki no está a escuchar, no sé por qué. Sí. Bueno, no sé si alguno más de los asistentes tiene alguna pregunta, quiere presentarse, simplemente abrir su micrófono y contarnos de dónde están. Y bueno, si tienen alguna inquietud en particular o simplemente presentarse y que los podamos conocer. Yo, mientras tanto, aprovecho porque, bueno, les cuento, yo no soy la joven de este equipo, son ellos, y me parece, en el momento en el que, bueno, en la edad que tienen ustedes, que están entre los 20 años más o menos, yo estaba estudiando, pero no tenía esta conciencia ambiental, ¿no? Me puse a estudiar cuestiones ambientales mucho más grandes, y creo que es un privilegio realmente tener esta conciencia. Pero muchas veces los desafíos que hasta me pasa en este momento es cuando alguien, amigas o mi familia me dice, bueno, Paula, ¿en qué temas trabajás y en temas ambientales? Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es contar justamente la importancia de estos problemas, por qué nos involucran a todos, dónde están los aportes, cuáles son los desafíos que ustedes encuentran a la hora de... Han contado muy bien este relato, pero entiendo que en la vida cotidiana es difícil involucrar o es difícil comunicar. ¿Cuáles son las experiencias de ustedes a la hora, desde su vida cotidiana, desde su grupo de amigos, desde su grupo de pares, en poder generar esta conciencia? ¿Y cómo ha sido su experiencia, no? Cada uno cómo ha llegado a esta inquietud. No sé si, Igor, tú como quieres comentarnos un poco. Mi trayectoria como joven que advoca sobre la crisis climática y sobre las cuestiones ambientales, todo empezó porque estudié y trabajé con agua y saneamiento por toda mi vida, desde que estaba en colegial. Y después, cuando comprendí que la agua es un elemento fundamental en el proceso de la crisis climática, que todas las cuestiones que se relacionan con la crisis climática está directamente ligada a agua, porque las lluvias, la calientación del planeta hace con que tenemos menos agua en algunas regiones. Todos los cambios sociales, todos los cambios ambientales, todos los cambios en la forma que nosotros en cuanto seres humanos vivimos por cuenta de la crisis, está directamente relacionado con la agua. Entonces fue de esa forma que encontré un camino para involucrarme en la cuestión y conocí Engajamundo y empecé mi trabajo en esta área hace 5 o 6 años.
Muy bueno, Igor. ¿Sabes que tenemos una consulta de Priscila? Que acá le pregunté si podía habilitar su micrófono. Damos un segundo a ver si ella puede, y si no, vamos a ir de vuelta con la formulación de una pregunta que sé que es muy interesante. Priscila, ¿quisieras intentar formular tú directamente la pregunta a los chicos? Bueno, se ve que hay algún inconveniente con su micrófono, así que yo les voy a leer. Ella, Priscila, como les comenté al principio, Priscila de Los Ángeles Rojas Angulo, es del departamento de Huanaco, de Perú, y tiene 27 años. Y ella pregunta si tienen experiencia de incidencia juvenil en políticas públicas de los gobiernos locales. ¿Qué acciones pueden ayudarnos como ciudad a adaptarnos mejor al cambio climático? Y una vez firmado ese acuerdo, ¿qué organismo se encarga de verificar? En realidad serían 3 preguntas, uno sobre experiencias de incidencia directamente sobre los gobiernos locales, segunda sobre temas de adaptación y finalmente algo sobre el acuerdo de Escazú. A ver si quieres empezar tú, Niki, por el tema del acuerdo de Escazú. Bien, todo tuyo. Dale, voy con el acuerdo de Escazú, pero antes del acuerdo de Escazú, bueno, igual creo que se relaciona mucho. El acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, eso es lo que tiene de interesante, que vincula derechos humanos y ambiente y tiene que ver con nuestros derechos de acceso, con entender que el cambio climático no tiene solo que ver con exigir, por ejemplo, que no se deforeste más, sino también con exigir el acceso a la información adecuada y con que todas las personas que quieran y que estén afectadas por la crisis climática puedan formar parte de la toma de decisiones, porque muchas veces lo que pasa es que esas decisiones se toman en un grupo donde justamente estas personas no están representadas. Entonces tiene que ver con estas dos cosas, o sea, acceso a la información, acceso a la participación ciudadana, acceso a la justicia y con la defensa de, valga la redundancia, defensores ambientales. ¿Por qué? Porque nuestra región es de las más peligrosas para ser defensor ambiental. Así que un poco eso es lo que es el acuerdo de Escazú y se trata sobre todo de nuestros derechos de acceso. ¿Por qué lo vinculo con la primera pregunta de toda que decía experiencias? Que ahora yo cuento la mía, pero me imagino que acá todos tenemos una experiencia distinta para contar. Justamente a mí es lo que más me gusta con Jóvenes por el Clima, que es el movimiento en donde yo soy parte. A partir del año pasado y de las movilizaciones, hicimos mucha incidencia política porque en Argentina era un año electoral, o sea, en un año donde se decidían quiénes iban a ser nuestros representantes, por lo cual nos empezaron a dar muchas oportunidades de sentarnos con diferentes diputados, senadores o hasta diferentes ministros para poder exigirles ciertas políticas públicas. En un principio, capaz es un poco entender esto de, bueno, te piden una foto porque les conviene para después tener votos, y es un poco, bueno, saquémonos esta foto, pero aprobá esta ley. Fue como un poco hacer un lobby emocional, lo llamaría. Pero creo que tenemos un rol central y es parte de eso que tenemos la juventud, porque si la juventud no estaba en estos espacios, por ejemplo, en el Congreso de Argentina, ciertas leyes no hubiesen pasado, o el tema ni siquiera se hubiese tocado, porque era un tema que al Congreso de Argentina no le interesaba en absoluto. Entonces, un poco fuimos nosotros quienes fuimos tocando puerta por puerta del Congreso y hablando con diferentes diputados y con diferentes servidores públicos para exigirles diferentes proyectos de ley, o hasta nosotros nos informábamos con diferentes científicos y presentábamos un proyecto de ley. De nuevo, son cosas que pensamos que ni siquiera se pueden hacer, pero que son mucho más accesibles de lo que parecen. Así que me parece eso, o sea, el cómo se llevan a cabo las políticas públicas, creo que era la pregunta, cómo se presiona para las políticas públicas, creo que tiene que ver con organizarse, con movilizaciones, pero también con poder ir presencialmente a diferentes espacios que pensamos que no nos pertenecen, pero que en realidad son mucho más accesibles de lo que parecen y que ni siquiera hace falta hacer una movilización de 25.000 personas, ¿no? Así que eso, creo que está buenísima esa pregunta y es súper interesante para que cada uno pueda contar diferentes experiencias. Muy bueno, Niki. No sé si alguien más quiere contar o agregar algo más de lo que dijo Niki. Bueno, yo creo que no, solo que una cosa muy importante sobre lo que Niki habló y que es como nosotros en Engajamundo trabajamos
incidencia juvenil en políticas públicas, es intentando hacer con que nosotros entendamos los lugares que estamos en cuanto a personas que viven en sociedad, porque muchas veces ya lo estamos haciendo incidencias en políticas públicas y no lo sabemos. Muchas veces, solo por en tu barrio ayudar personas con colecta selectiva y hablar sobre formas de mejorar su relación con el consumo y con la alimentación, son formas de colectivamente construir formas de incidir en políticas públicas de su gobierno con resultados. Entonces, esto es inclusive, esta pregunta fue perfecta porque en el próximo webinario vamos a tener una conversa con la metodología de Encajamundo que hacemos, cómo hacer que la juventud se vea como transformadora para incidir en políticas públicas locales y en lo que llamamos de advocacy. Muy bueno, Igor. Comentar que, bueno, dice Priscila que lamentablemente ya no pudo activar su micrófono, que nos pregunta, bueno, si la información de Escazú estará disponible en forma virtual. La información, o sea, en la grabación y en la presentación de este webinar va a estar en la página de la red y en la página, supongo, también de Encajamundo. Quizás ahí podemos incluir algún link de interés para, por ejemplo, para que accedan al acuerdo de Escazú. Niki me dice, ok, y nos comenta que en su país, en el departamento de Lima, Perú, hay un colectivo de jóvenes por el cambio climático que está sensibilizando también autoridades sobre este acuerdo. Así que buenísimo. Y después tenemos también sí. Solo para agregar una cosa, en la CEPAL, buscando CEPAL, que es CEPAL, Acuerdo de Escazú, tienen absolutamente todos los recursos que quieran. Igual, obviamente, podemos subirlo, pero si lo quieren buscar ahora mismo, para que sepan dónde poder encontrarlo. Solo eso. Buenísimo, buenísimo. Capaz que podemos hacer alguna carpetita, algo o algún enlace ahí para esto que nos comentas tú de CEPAL, para hacerlo más accesible. Hay un mensaje acá de Bianca Araya. Bianca nos cuenta que tiene 14 años, es de Costa Rica, y tiene una consulta sobre qué es lo que sigue para el país, que ya confirmó las 2 veces el acuerdo de Escazú. ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar como país? Aquel que ha firmado y que ha rectificado. No sé si hay una receta a seguir. Sí, bueno, el acuerdo de Escazú, en realidad cuando uno firma un acuerdo internacional, después tiene que adoptar internamente, o sea, garantizar estos derechos. Entonces, por ejemplo, tiene que garantizar esta información que posiblemente no haya, porque muchas veces lo que pasa con los temas ambientales es que ni siquiera existe esta información. Entonces, no sé si hay un camino a seguir, pero sí es, bueno, empezar a ver el país qué es lo que no cumple, porque capaz ahí, no sé, cumple el tema de la información, pero la participación no. Entonces, creo que sería ver cuál es el panorama interno y poder ver qué mecanismos crea para que eso empiece a funcionar. Sí, acá, a ver, Nancy, creo que tenemos un par de consultas más, de comentarios. Otra vez yo los invito a ver si quieren, Nancy, ¿quisieras tú presentarte? Bueno, ella dice que es de Neuquén, Argentina, y que le interesa conocer más sobre este acuerdo. Y Priscila contesta algo, dice que sí, Igor le contesta algo a Igor, el agua es importantísimo y tiene una organización de jóvenes profesionales para su conservación y sostenibilidad. Excelente, Igor, la idea de fortalecer más a los jóvenes en políticas públicas. Muchas gracias, Priscila. Y bueno, y como decía Igor, vamos a tener otros webinarios, que la idea justamente es fortalecer a los jóvenes en este tipo de cuestiones para la acción climática. Yo lo que voy a hacer es, le voy a dar la palabra a Nayara, que va a presentar las próximas fechas, los próximos webinarios, para que ya cierre la jornada del día de hoy, y de mi parte agradecerles a todos por estar aquí. Nayara.
Gracias, Paulo. Yo solo quiero decir, Paulo, ¿quieres comentar algo de alguna de las preguntas? Paulo, quer falar? Sim, eu tive um problemazinho de internet, mas já tá ok. Falando sobre a minha incidência aqui no Brasil, né? Eu faço parte do Engajamento desde 2017, então aqui no Brasil a gente trabalha muito com educação climática, né? A gente tem algumas metodologias que a gente aplica muito em algumas escolas, sendo que aqui no Brasil ainda a gente não tem uma grade curricular que fale sobre educação ambiental e mudanças climáticas. Então, falando de experiência meio que pessoal, a minha atuação é falando mais sobre educação climática, sendo que aqui ainda é um assunto que a gente tem pouco diálogo, né, dentro de escolas públicas e também em espaços de construção de conhecimento. Então, a gente sempre, como voluntário, tenta trazer, levar essas informações para esses espaços ainda que não tenham uma afinidade sobre essa temática atualmente. Muchas gracias. No sé si ahora me ven, pero sí, me ven. Pues. Sí, te no vemos. importa. Te vemos, Gracias, Nayara. muy bien. Muy bien. Entonces, es muy importante eso que Pablo está hablando de la educación climática. Entonces, en Cachamundo trabajamos mucho con la incidencia de los jóvenes, también en la parte política, pero mucho más, no mucho más, pero también con las formaciones de los jóvenes y con proyectos como este, en que podemos compartir un poco de nuestros conocimientos y también aprender con todas las personas que quieren aprender y que quieren cambiar un poco de informaciones sobre eso, entonces que estamos siempre aprendiendo juntos. Entonces, este fue nuestro primer webinario. Vamos a tener el próximo en el 29 de julio, en este mismo horario. Y como dijo Igor, vamos a hablar un poco de la introducción a la advocacy, que es la forma de influir en la toma de decisiones políticas, pero también de empresas o otra toma de decisiones que nos afectan. Entonces, que también en las universidades, en nuestros barrios o cualquier lugar. Entonces, pues vamos a seguir en este mismo formato y si tienen alguna duda o alguna cosa, algún comentario, pueden escribirnos. Y es eso, muchas gracias por la participación de todos y les saludo y es eso, nos vemos en 2 semanas.